El abuso de la autoridad espiritual o el autoritarismo de los que tienen algún cargo para gobernar iglesias, sean líderes o pastores. Jesús dice en Mateo 20, miren, dice, los gobernantes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser grande, que sea el servidor. Y si alguno quiere ser el primero, que se haga esclavo de todos. Hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a servir, a ser servido, sino a servir. Acá Jesús sienta un precedente espiritual muy importante. Aquel que aspira al obispado, como dice en Timoteo, que es ir al pastorado, a ser pastor, es porque tiene una actitud de siervo. Él quiere ser autoridad para servir y no para ser servido. Lamentablemente en la historia de las iglesias hay muchos casos en que el líder o los líderes o los pastores se han abusado de la autoridad y se han vuelto autoritarios. Siempre decimos que una cosa es el uso y otro el abuso. Es decir, una cosa es la autoridad legítima y otro es el autoritarismo. Entonces, vamos a ver primero algunas señales de aquel que es un buen líder. Como dijimos recién, tiene actitud de siervo. ¿Saben por qué tiene autoridad? Porque es el que más sirve. No busca ser servido, sino servir. A su vez, el buen pastor, el que no es autoritario, prefiere pasar desapercibido. No quiere tener grandes carteles, el siervo de Dios, como ponen a veces algunos, el gran siervo de Dios. Bueno, es una frase incoherente, porque si es gran, no es siervo. Prefiere pasar desapercibido. Quisiera hablar de los nicolaitas. Ya en la iglesia, cuando escribe Juan el Apocalipsis, en las iglesias ya primitivas, Jesús dice a una iglesia, pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas viene de Nicolás. Nicolás significa regente, gobernador de un pueblo, de Laos, del pueblo. El triunfador o el tirano de un pueblo. El nicolaita es el que tiene un cargo en la iglesia y se quiere superior a los demás, como si fuese una especie de semidios que está entre Dios y los hombres, está más arriba de los hombres. Entonces se vuelve autoritario, es un regente, es un dominador. Eso es lo que significa nicolaitas. ¿Cuáles son las señales del abuso de autoridad o de un pastor autoritario? Bien, primero, hace que se dependa más de él que del Señor. Es tan férreo, es tan fuerte su dominio sobre los miembros, que los miembros tienden a depender más de él que del Señor. Esto pasa en las sectas. En las sectas, el Dios de la secta queda relegado porque un poco el líder de la secta es Dios. Su palabra es palabra de Dios, todo lo que él dice es de Dios, todo él es perfecto. Entonces se depende más de él que del Señor. Su persona sustituye a Dios. Entonces, la segunda característica es que gobierna por el miedo, el dolor y la culpa. Cuando tiene que corregir un miembro que a lo mejor falló o pecó, el líder autoritario mete culpa, miedo, dolor, amenaza. Entonces el miembro vive asfixiado,
temeroso, se siente controlado, le tiene miedo al pastor. A tal punto de que al miembro es tan fuerte el autoritarismo del pastor que al miembro no le importa que pecar, que lo vea Dios, le importa que se entere el pastor. Se cuenta un cuento, un chiste, una humorada de que había una hermana en la iglesia que se dedicaba a limpiar el salón donde se reunían. Y esta hermana estaba sola, limpiando el salón, y por ahí estaba barriendo y levanta, había una alfombra, y levanta la alfombra y mete la tierra bajo la alfombra. Y ella estaba sola, y de repente siente una voz que le dice: eso que hiciste está mal. Y se asusta porque estaba sola, y le dice: ¿quién es? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Y la voz dice: soy el Señor. Y la hermana dice: ay, menos mal, yo creí que era mi pastor. Este es un chiste para darnos cuenta que si vos estás ante un líder autoritario, le tenés más miedo a él que a Dios. Y dice 1 Pedro 5: ruego a los ancianos, a los pastores, que están entre ustedes, que apacienten la grey de Dios, cuidando de ellos no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Miren, las ovejas son de Cristo. El pastor es una autoridad y tiene que haber autoridad y tenemos que obedecer a los pastores. Pero tenemos que detectar cuando se pasa y se vuelve autoritario. El pastor está para servir. Entonces, Dios no le da ovejas al pastor, sino que da pastores a la oveja, porque el pastor es el siervo. Otra característica indeseable del líder autoritario es que impide el desarrollo de la personalidad del discípulo. Es tan fuerte el ejercicio, el dominio de este pastor, que impide que los otros desarrollen su espiritualidad y ministerio. Y pasa mucho que como el pastor ya tiene su nombre o es nicolaita, le gusta que lo nombren en el ministerio de fulano de tal, que si hay un miembro que empieza a crecer espiritualmente y lo supera en espiritualidad, en conocimiento bíblico, lo tapa, es un tapón, impide el desarrollo, no quiere que nadie le haga sombra, quiere ser él el hombre orquesta que haga todo. Otra característica es un ministerio personalista, como venimos diciendo. En la segunda carta de Juan se nombra a Diótrefes, que quiere tener el primer lugar, dice Juan, y no recibe a nadie, porque ya se creyó dueño de la iglesia. Esto es terrible, porque tiene que dar cuenta al pastor de los pastores, Jesús. No es el dueño de la iglesia, no es el dueño de los miembros. Diótrefes quería tener el primer lugar y no recibir a nadie. Había orgullo, que todos lo admiren. Yo conocí un pastor que cada vez que subía a la plataforma la gente lo aplaudía, y ese pastor casi no tenía contacto con los miembros porque era un nicolaita, se considera un semidios. Entonces los miembros no lo pueden ni tocar, y para llegar a él no se había que pasar por un montón de filtros, porque eres como Dios, un semidios. Otra característica de un líder autoritario es que es controlador. La persona se siente controlada, impone un montón de reglas, muchas veces no bíblicas, entonces se mete en la vida de los miembros, más allá en su intimidad, y le dice qué comer, cómo vestir, hasta se mete en la intimidad de su matrimonio, le pregunta sobre su matrimonio de manera imprudente, cómo es la intimidad con tu matrimonio, etcétera. Controla, no quiere que nadie piense diferente a él. Otra característica es el legalismo. El legalismo es inventar mandamientos humanos como si fuese palabra de Dios, pero es la ocurrencia del líder.
Entonces de repente esto no se hace, aquello no se hace, esto está mal, esto es pecado. Entonces la gente vive, no sabe cómo vivir, tiene miedo, no podemos ir al cine, no podemos mirar televisión, no podemos ir a tal lugar, cuidado con esto, con aquello, porque es legalista. El legalismo ha destruido a las iglesias y a los miembros, porque se ejerce un control fuerte. No se puede salir, uno vive asfixiado por el legalismo del pastor. Y lo más lindo, que son ideas que a él se le ocurre. Como por ejemplo, obligar a las mujeres a usar pollera y no pantalones. Cosa que no tiene sustento bíblico. Bueno, no podemos hablar de esto. Y en muchas cosas sí. Y Jesús le decía justamente a los fariseos que ustedes enseñan como mandamiento de Dios los mandamientos de ustedes. Entonces como el pastor se cree tan agradable consigo mismo, se cree tan grande que empieza a poner leyes. Las únicas leyes las impone Dios. Dios es el único que impone leyes. El pastor tiene que saber cuáles son los mandamientos de Dios y tratar de que se cumplan. Y el pastor tiene que a veces corregir y reprender y disciplinar. Pero acá el legalista se enoja cuando vos no cumplís la palabra de Dios, sino cuando no cumplís su palabra, sus mandamientos inventados. Entonces, el autoritarismo en las iglesias de Dios es sutil y es más común de lo que creemos. Entonces, un consejo, yo no digo que salgan de esa congregación, sino que tratar de tener una charla con ese anciano, con ese pastor, a solas y con amor, pero con firmeza, decirle esto, para que el pastor pueda cambiar. Y una última característica del líder autoritario es que no recibe consejos de nadie. Las cosas se hacen así, la campaña evangelística va a ser así, este año, y por ahí los pastores tienen que tener colaboradores, porque el gobierno de la iglesia es plural, no es unipersonal como son estos pastores nicolaitas, legalistas, autoritarios. Entonces hay pastores que tienen gente muy madura, que de repente tienen mejor consejo que el pastor, y si el pastor es humilde, como dice Jesús, que tiene actitud de siervo, va a escuchar. Entonces el pastor no escucha a nadie, se hace todo como yo digo y específicamente como yo digo, si no me enojo. Y por supuesto que no recibe consejos. Él puede dar consejos, pedir arrepentimiento, mandamientos, que son partes que un pastor tiene que hacer. Tiene que dar consejos, pero él no recibe consejos. Y el pastor es el primero entre iguales, no es perfecto, no es infalible. Porque algunos, el mundo evangélico criticamos al Papa, que es un líder autoritario, que es infalible, pero hay muchos pastores en la iglesia a través de la historia que son infalibles. No reciben consejo, no cambian nunca en opinión, porque lo que digo yo es palabra de Dios. Bien, espero que este video les haya interesado.